Hola a todos, gracias por cuidar siempre de nuestro canal. Continúe acompañándonos para recibir las últimas noticias. Los años no vienen solos y cada vez que habla el rey Juan Carlos quedan en evidencia: criado en otro mundo, machista, infiel, mujeriego sin paz. El destrato del emérito ha sido una constante, y los papelones han estado a la orden del día, justamente en estas noches de cuarentena. El mismísimo rey Juan Carlos ha maltratado públicamente a la reina Leticia durante una cena de gala donde la entonces periodista acaparaba la atención total de la sobremesa opinando abiertamente sobre la guerra entre Estados Unidos e Irak. Harto de escucharla la paró en seco: deja hablar al resto. Es el mismo rey Juan Carlos quien ha mandado a callar al entonces presidente Hugo Chávez con una frase inmortalizada que se hizo remera, y se ha viralizado como una de las más icónicas del padre de Felipe: ¿por qué no te callas? Esa frase trascendió las fronteras y fue un escándalo diplomático. Pero hay frases todavía más desafortunadas, y son las que ha revelado ahora un periodista especialista en la realeza. Fue cuando el rey Juan Carlos pecó de ignorante y homófobo. Se sabe que el monarca no ha sido un gran lector. Es más, hay quienes sostienen que solo ha hojeado Platero y yo. Por eso ha llamado la atención la anécdota que ha salido a la luz del rey Juan Carlos cuando durante una feria del libro se paró ante la vidriera de la librería Bercana, una de las más famosas de Madrid por su contenido LGTB, regentada por Mili Hernández, quien ha revelado lo que pasó. Miró los libros y leyó a Sexualidad. Entonces él le comentó a Ruiz Gallardón, de Mariquitas. Y yo le dije: no, de mariquitas y de bolleras. Detalló Hernández lo desagradable de la conversación con el rey Juan Carlos, que hoy cumple la cuarentena confinado en Zarzuela. El desagradable comentario del rey Juan Carlos no ha hecho más que traer a la memoria lo revelado por el periodista José María García a Jordi Évole. ¿Qué le dijo? No sabía que te vestías de maricón, le habría dicho el emérito fijándose en el pullover que vestía el periodista. No hay caso, cada vez que abre la boca, se equivoca. ¿Por qué no se calla? El secreto del padre del rey Felipe VI que te dejará con la boca abierta. Los últimos meses no es que hayan sido precisamente fáciles para Juan Carlos I. De hecho, han sido seguramente los peores en muchos tiempos. Y es que el escándalo que han supuesto las diferentes investigaciones sobre su fortuna han puesto al padre del rey Felipe en el punto de mira. Sin embargo, lo que más le ha dolido al emérito no ha sido tanto las investigaciones, y los que se comentan de él en las redes y en los foros, sino que haya sido su hijo el que, con un comunicado ya histórico, le dejara sin asignación y anunciara que renuncia a su herencia. Y en medio de todo ese temporal llegó un coronavirus que ha provocado que el emérito esté pasando la cuarentena en la Zarzuela. No es que sea precisamente su hogar favorito. Todo lo contrario. Entre otras cosas porque, por mucho que allí también estén pasando estos días Felipe, Leticia y sus hijas, así como su mujer Sofía, el emérito apenas los ve. Las relaciones en la familia real no es que sean las mejores y, como ocurre desde hace tiempo, cada uno de ellos hace vida alejada del resto. Un día a día en la cuarentena que Pilar era explicado en lecturas. No es ningún secreto que la periodista es una de las mejor informadas respecto a lo que sucede en Palacio, de ahí los detalles que ha narrado ahora. Ha explicado, por ejemplo, que el emérito se desplaza en silla de ruedas, aunque tiene problemas de movilidad, hasta el punto de que se desplaza ya siempre por Zarzuela en silla de ruedas. De cabeza está activo y en forma. Sin embargo, era soltado un bombazo que ha dejado a muchos con la boca abierta. Quizás aprovecha para releer Platero y yo, según las malas lenguas el único libro que ha leído en su vida, que siempre le hace llorar, apunta la periodista. Obviamente no sabemos la intención de esas malas lenguas, pero no es precisamente un detalle menor de Juan Carlos I. Con el paso de los años los escándalos que han rodeado a Juan Carlos y la Casa Real han tenido que ver con la corrupción. El rey emérito habría recibido una herencia de su padre de más de 2 millones de euros que no fueron declarados.
Además, en el año 2012, se dio a conocer que Juan Carlos tenía una fortuna de 1.800 millones de euros. Esto hizo elevar las dudas y las sospechas sobre de dónde habría podido llegar a alcanzar esta cifra económica. El sueldo del rey era de 8 millones de euros anuales, si bien no se pudo confirmar puesto que en España el rey no está obligado a revelar su patrimonio. Cuando tenía 32 años, en 1970, Juan Carlos habló en la televisión suiza alabando a Francisco Franco. A pesar de que en España no se salieron demasiado sus declaraciones, se generó cierta polémica, más aún con el paso de los años. En su entrevista, el exmonarca aseguraba que el dictador salvó a España de la crisis de 1936. Además, no ocultó su afecto por el generalísimo. El general Franco es un ejemplo, y tengo por él gran afecto y admiración. La salud de don Juan Carlos ocupó telediarios y portadas durante varios años, principalmente en la etapa final de su reinado. En menos de 4 años tuvo que pasar en 8 ocasiones por el quirófano. Sin embargo, al por entonces monarca no le sentó nada bien el protagonismo mediático de su estado de salud. Así lo reflejó en varias ocasiones a la hora de responder a la prensa. En una de sus intervenciones llegó a manifestar: lo que os gusta es matarme, y ponerme un pino en la tripa todos los días en la prensa. La vida sentimental de don Juan Carlos ha dado mucho que hablar por sus supuestas infidelidades a doña Sofía. A lo largo de su vida se le ha relacionado con numerosas amantes, aunque la más conocida ha sido Corinna Hussein-Wittgenstein. De hecho, esta es la que filtró un audio sobre las cuentas del emérito en Suiza, además de acusarle de utilizarla como testaferro. Las conversaciones fueron grabadas por el comisario José Manuel Villarejo, en prisión por varios delitos, entre ellos blanqueo de capitales por un valor de al menos 80 millones de euros. Tras saltar el escándalo, que volvió a debilitar la figura de don Juan Carlos I, los partidos republicanos Unidos Podemos, ERC y Compromís solicitaron la creación de una comisión de investigación. Sin embargo, la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución cuando se dieron los hechos, impide la investigación contra el padre del rey Felipe VI. Otras de las mujeres con las que se le ha relacionado son Julia Steinbusch o Carmen Díaz de Rivera. En el año 2012, el rey emérito volvió a acaparar los titulares de la prensa. Tuvo que disculparse tras una famosa cacería en Botsuana, donde se fracturó la cadera mientras participaba en un safari para cazar elefantes. Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a pasar, fueron las palabras del monarca, que se disculpó públicamente mientras se recuperaba. Este episodio fue un escándalo que afectó enormemente a su imagen, más aún tras conocerse los 45.000 euros gastados en el safari en plena crisis del país. Uno de los momentos más recordados y polémicos del rey Juan Carlos I fue el protagonizado en la 17 Cumbre Iberoamericana de 2017. Esta se celebró en Santiago de Chile. Mientras el por entonces presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, hablaba, su homólogo venezolano, Hugo Chávez, no paraba de interrumpirlo. Este insistía en interrumpirlo para denunciar la supuesta participación de José María Aznar en un breve golpe de Estado que sufrió en 2002. En medio del encuentro verbal y visiblemente molesto, Juan Carlos espetó al dirigente venezolano una frase que quedó para la historia: ¿por qué no te callas? Además de retirarse de la cumbre. Uno de los primeros escándalos de Juan Carlos I, y que le marcó para el resto de su vida, fue el que tuvo lugar cuando solo tenía 18 años. Por aquel entonces estuvo implicado en la muerte de su hermano Alfonso, de 14 años. En la Semana Santa de 1956, el rey emérito jugaba con una pistola junto a su hermano menor, cuando la pistola se disparó y lo alcanzó en la región frontal. Esto hizo que pocos minutos más tarde Alfonso falleciera. Por aquel entonces se trató de reducir la responsabilidad de Juan Carlos en el accidente, indicando que estaban limpiando el arma.
Sin embargo, un testigo aseguró que Juan Carlos pensaba que no estaba cargada y que apretó el gatillo. Durante años se guardó silencio, hasta que en 2015 el propio rey emérito aseguró que lo echaba de menos, aunque no dio detalles acerca del accidente. El episodio más reciente de Juan Carlos I es la investigación iniciada por parte de la Fiscalía Suiza por un posible delito de blanqueo de dinero. Las pesquisas se iniciaron a partir del conocimiento de que el rey emérito cuenta con una sociedad offshore. En plena investigación por el ingreso irregular de elevadas cantidades económicas y diferentes donaciones sospechosas, su hijo, el actual rey de España, Felipe VI, se vio obligado a renunciar a toda herencia que le correspondería de su padre. Esta decisión fue tomada después de conocerse que aparecía como beneficiario de las fundaciones de su padre investigadas en el país helvético. En el pasado mes de marzo, el rey Felipe VI se vio obligado a renunciar a la herencia dejada en su nombre por parte de su padre Juan Carlos I, además de retirarle su asignación. Este hecho tuvo lugar después de que surgiese la polémica por una investigación por blanqueo de dinero contra su progenitor. Esta ha sido la última polémica en la que se ha visto envuelto el rey emérito, que durante su vida se ha visto envuelto a numerosos escándalos que han afectado a su imagen pública. En esta ocasión, repasamos aquellos que más le han perjudicado.